pero al día siguiente me entregó una mochila tejida, bellísima, y diciéndome, con estas manos que causé tanto daño, con estas manos tejí ese bolso para usted. ¿Cómo hace para prácticamente se teletransportan? Porque hoy hace esto en un sitio y más o menos el trayecto hacia el otro lado son 6, 7, 8 horas. Y pasaban seguido, o sea, no había un lapso de tiempo tan largo entre una víctima y la otra. Hasta que un día le dice, guárdeme este muñeco, y le da una especie de peluche como de este tamaño, en forma de duende. Y él nos relataba que cuando se iba a dormir, veía cómo esa figura saltaba por todas partes. Okay. Y en el penal a eso le llaman, los duendes de las ofrendas. Como que discutía con su pareja y simplemente cerraba la puerta y él se iba y la dejaba, porque ya empezaba a tener estos indicios de querer hacer daño. Entonces hubo una ocasión donde ya no pudo más. Estas voces empezaron a intensificar mucho en su mente. Acaba con ellos, mata a los míos y lo terminó haciendo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente con todos ustedes en un lugar que, bueno, no es nuestro estudio usual. Estamos en los estudios de Ciudad de México de Historias Embrujadas y estoy contento porque tenemos unos invitados súper especiales, unas personas que de verdad tienen un talentazo y sobre todo que nos traen casos, muchas historias que de verdad están muy fuertes. Hoy me acompañan nuestros amigos colombianos de Conducta Delictiva, Kevin y Michelle. ¿Cómo están? Paco, un gustazo estar acá en tu tierra para contarte también el montón de historias que suceden en Colombia. Muchas gracias. Muy emocionados y pues la verdad que es un público muy generoso el mexicano y también tenemos uno que otro fan viéndonos desde México, también los casos que hacemos en Colombia. Qué padre, me da mucho gusto, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Yo sé que su podcast es muy conocido, mucha gente los conoce, pero si de este lado alguien nos está conociendo por primera vez, me gustaría que se presenten, quiénes son y sus redes sociales. Bueno, pues nosotros somos un podcast de crimen. Okay. Entramos a diferentes penales en Colombia, en diferentes partes del país, para contar esas historias de diferentes privados de la libertad y todas centradas en el crimen, pero más allá de narrar el horror y todo eso, nos centramos mucho en las conductas. Por eso nos llamamos así, Conducta Delictiva, porque nos gusta analizar a partir del relato que nos van contando y realmente son historias que nos dejan muchísimas enseñanzas como sociedad también. Qué fuerte. Sí. Entonces, prácticamente hemos logrado tener unos personajes muy crueles que han hecho cosas muy crueles en el país, pero que sin duda alguna, una vez los entrevistamos, mucha gente que se dedica como criminólogos, psicólogos forenses, psiquiatras, en clases de universidades en Colombia, colocan los capítulos del podcast y analizan a estos personajes desde allí. Entonces ahí es donde ha tomado una fuerza este canal. Y bueno, también hemos contado con 2 asesinos seriales que están en la lista de los 10 seriales más grandes de Colombia. Los hemos tenido al frente de nuestros micrófonos. Con uno tuvimos un episodio que, digamos que eso también catapultó un poco el programa, y es que se salió de control y se levantó y empezó a gritarnos, como que se desencajó, se desorbitó, sí. Y pues digamos que hemos tenido ese tipo de experiencias, hemos visto cosas realmente muy impactantes que incluso hay unas que no se han podido sacar, que precisamente es de las que hoy vamos a compartir. Hay otras que también hemos sacado, pero sin duda alguna estos son casos que nos han dejado anonadados. Qué fuerte lo que ustedes comentan. De repente hay un dicho que nosotros comentamos mucho en el podcast. Contamos muchas historias paranormales, algunas mucho ligadas también al tema del crimen, pero siempre mencionamos una frase que realmente da miedo.
porque cuando hablamos de maldad muchas ocasiones pensamos en demonios y entidades malignas, cuando realmente la maldad existe más en el ser humano. Como seres duales de luz y oscuridad, de repente recuerdo mucho un libro que yo estaba leyendo que nos hablaba de cómo el ser humano estudia el tema de la maldad y la bondad en una barra, mencionando que normalmente un ser humano se encuentra, si lo ponemos en una escala del 0 al 100, se encuentra en el 50%, donde el 0 es bondad absoluta y el 100 es maldad absoluta. Ningún ser humano va a ser completamente malo ni completamente bueno. Simplemente este factor que lo mide desciende en ciertos momentos por cuestiones sociales, de vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cómo podemos ver que una mujer que nunca ha sido mala en su vida, pero de repente una persona viene y le arrebata lo más sagrado que es su hija, vemos cómo ese factor va a cambiar drásticamente porque hay un cierto, pues bueno, factor que lo provoca. Pero hay personas que extrañamente esa configuración, vamos a llamarla así, está como predeterminada a ser más malos, ¿no? Ir más al 100. Exactamente, entonces no está en un 50, está, por ejemplo, nos decía que más o menos al 60 es una persona que le gusta mucho el hurto, el robo. El 70, o sea, y así nos van diciendo cómo se mide. Y eso está bien interesante porque la maldad humana reflejada en los rituales, vemos cómo el ser humano, nosotros aquí hemos no solamente narrado, hemos tenido historias contadas por las mismas personas que vieron o vivieron esto, y saber cómo alguien, por algo tan banal como poder, como ganar una elección, como tener más dinero, decide acabar con la vida de su hijo y cosas así, nos ha dejado a nosotros pues ahora sí que, no sé, de repente como que pierdo la esperanza en la humanidad de ver tantas cosas. No sé ustedes cómo también ven cuando hablan de todo esto. No, y creo que lo más impactante, lo que más nos ha estremecido es que como sociedad siempre nos venden los monstruos, ¿no? Y todos nos imaginamos el monstruo, alguien tenebroso, sí. Y realmente cuando uno tiene ese tipo de ser humano enfrente, se da cuenta que el monstruo lo puedo tener al lado. Exacto. Puede ser el vecino. Puede ser mi primo, puede ser un tío, un papá. Es alguien que yo no puedo imaginar y realmente está muy cerca. Y cuando nosotros los entrevistamos, que pues invitar también a tu público, que ahorita no te dijimos las redes sociales, pueden ir a nuestro canal de YouTube Conducta Delictiva, donde están todas esas personas que les estamos contando y las historias que les traemos hoy preparadas para compartirles. Y es que realmente es impactante cuando tú los tienes enfrente y les das la mano. Exacto. Y dices, es un ser humano. Sí. Y con esas manos, todo lo que hay detrás. ¿Cómo pasó ese 0 a 100 que tú comentas? Que uno dice, ¿en qué momento una decisión, un impulso te llevaron a cambiar ese 0 al 100 extremo? Qué fuerte. ¿Qué sienten ustedes cuando dan esa mano? Por ejemplo, yo he saludado a personas que sí han arrancado de la vida a otros seres humanos, y de pronto si hay un tema espiritual, energético, sientes lo que mucha gente conoce como la mala vibra. ¿Cómo lo sienten ustedes? Digamos que hace poco tuvimos un episodio bastante interesante. En los principios del canal entrevistamos al monstruo de Guarne, Jaime Iván Martínez, un asesino colombiano. Y él, al principio me acuerdo que le había yo dicho al guardia que por favor todavía no lo sacara hasta que no tuviéramos como el set hecho. Nos gusta estar siempre muy seguros, como tener todo armado, que el personaje solamente llegue y se siente. Y no, fui por una mesa y me lo estrellé de frente. Él es muy grande, tiene unas manos impresionantes. Nunca habíamos visto unas manos de ese tamaño, Dios. Y de esa firmeza, sí, como grosor. Son muy firmes, son unas manos distintas. Ok. Y me acuerdo que llegó y me pidió que me sentara, y yo le presenté al equipo, y le dijo a Michelle que si se podía ir y que nos dejara hablar. Y yo me puse muy nervioso porque dije, claro, ¿qué querrá o qué? Y me empezó a hacer unas preguntas muy, muy privadas, pero lo que más me sorprendió de él es que
me hablaba mucho de su hijo. Su hijo ahorita está también privado de la libertad. Y me decía, eso es como una maldición generacional porque mi papá estuvo preso por tratar de desvivir gente. Ahorita, pues yo soy un personaje de connotación nacional por lo que hice. Además que lo hizo con su esposa y con los hijos de su esposa, que eran unos niños, eran menores de edad, de 6 y de 12 años más o menos. Y me decía, y ahora mira a mi hijo no desvivió a nadie, pero sí lastimosamente cayó por andar con personas que hacían el mal. Entonces, meses después volvemos con Michelle y sucedió algo muy interesante que me gustaría que incluso lo contara ella, porque me causó incluso un poco como estupor, porque yo me desconcentré un ratico, la dejé sola a ella y él le hizo unas preguntas y en la noche Michelle me dijo, oye, yo le contesté muy normal porque nosotros como tú lo decías tratamos de ver también esa parte humana y así Michelle sea me dijo, pequeño porcentaje, pero esa humanidad existe. Claro. Y ella me decía en la noche, uy, yo le respondí muchas preguntas y ahora como que mañana me va a llevar algo, un regalo y pues estoy muy expectante de saber qué es. Y Dios que te cuente, mío. Michelle. Claro, o sea, la frase fue, se me olvidó con quién estaba hablando. Porque claramente nosotros siempre estamos muy concentrados en lo que estamos haciendo, tenemos unas técnicas específicas para hablar con las personas, para que ellos también estén tranquilos, porque nosotros precisamente vamos a ver ese porcentaje de humanidad que tengan. Y cuando terminamos, hicimos 2 sesiones con él. Él está en una cárcel de máxima seguridad que queda como a 4 horas de la capital de Bogotá, y en esa cárcel hace mucho frío, está como muy pegada a las montañas, es una zona muy rural. Cuando terminamos esa primera sesión, el primer día, ya teníamos que salir de la cárcel, el equipo empieza a recoger todo y él se me acerca y empieza a venir. Y él es de una región del país que es muy afectuosa. Entonces tienen el típico acento que nos ponen a todos los colombianos, ¿cierto? Sí, el paisa. El paisa. Es cerca a Medellín. Entonces él es de ese lugar y me decía, vení, ¿quién es el más bajito del equipo? Llegó y me preguntó, yo le dije, pues creo que yo, porque en el equipo todos son hombres, yo soy la única mujer. Y me dijo, ¿y qué color te gusta? Y yo pues empecé a responderle porque sentí que estaba hablando con cualquier persona. Claro. Después me dice, ¿y si yo te hago un regalo, me lo aceptarías? Ya cuando me dijo eso, yo como así, ¿qué tipo de regalo? Dijo, no, es que yo para redimir también mi pena invierto tiempo en un taller de maderas y en un taller de tejidos y hago varias cosas y me gustaría tener un detalle con ustedes. Yo, bueno, pues hasta ahí no lo vi tan grave. Pero en medio de la conversación sí me preguntaba como por mis gustos, por cosas más personales que pues ya trascendían a la periodista. Claro. Y en la noche, mientras ajustábamos todo para la entrevista del día siguiente, yo le decía, porque pues nosotros también somos pareja, entonces yo le decía, amor, y a mí se me olvidó con quién estaba hablando y yo le empecé a responder como si lo conociera de toda la vida, con toda la confianza del mundo. Y cuando me di cuenta dije, es un error. Y lastimosamente muchas, no solo mujeres, sino niños, en fin, muchas personas lo viven a diario en la calle. Cualquiera se le acerca, le hace un obsequio y de obsequio en obsequio suceden muchas cosas. Pero yo tengo que aclarar que también él fue muy respetuoso conmigo, ¿no? Pues yo ya después caí en cuenta y dije como, excedí un poco ese límite de la confianza con él. Pero al día siguiente me entregó una mochila tejida, bellísima, que pues cuando me la entregó enfrente de todo el equipo, muy respetuoso y diciéndome, con estas manos que causé tanto daño, con estas manos tejí ese bolso para usted. Y me la entregó. ¡Qué fuerte! Y Jaime tiene esa habilidad de ser un personajazo. Suena terrible, ¿no? Porque al final pero Jaime tiene una habilidad en su hablar, en su forma de ser, que ahí entendimos por qué hubo muchas víctimas, porque Jaime no es el típico, incluso más adelante que te cuente otra historia, él también un día me decía, vea que yo no tengo cachos y cola.
Y creo que esa frase siempre la aplicamos nosotros en nuestro trabajo, porque la gente cree que, claro, el asesino serial está por ahí acechando con cara de malo y con sus ojos y no. Esos son personas muy alegres, son personas que incluso muy amables, entradoras, que te van de una encantando, ¿no? Y mira que con Jaime hemos hecho más que los capítulos. Pues Jaime, a lo último de todas nuestras conversaciones de grabar, nos quedábamos hablando y nos contaba mucho sobre su vida, nos preguntaba por la de nosotros, y entendimos que está tratando de crear. Y por eso creo que comenzamos a contarte esta historia, porque es el claro ejemplo. Nos decía: yo estaba siempre destruyendo, siempre mirando cómo aniquilaba, eliminaba. Yo estaba obsesionado por eliminar. Y con estas mismas manos, ahora estoy tratando de crear algo. Apóyenme. Claro. Apóyenme, que esto es lo único que puedo hacer. Yo podría desde aquí seguir desviviendo, pero yo quiero empezar a crear. Wow, ¿no? Qué impresionante ver incluso cómo de repente el ser humano intenta reivindicarse, hacer ciertos cambios. Yo quiero contarles una historia para ver qué es lo que ustedes opinan. Pasa algo muy curioso, porque nosotros tenemos público de todo tipo de personas, y regularmente van con estas 2 ocasiones que un sacerdote es quien nos comparte la historia. Ya había contado yo una anteriormente hace cerca de 1 año y medio, y esta tiene como 6 meses que nos llega, y estaba guardando la ocasión especial para poderla platicar, porque él nos cuenta que eso ya tiene algo de años que ocurre en Michoacán, donde hay un penal donde él tenía la encomienda de ir cada 8 días a auspiciar una misa. Es algo muy común que dentro de pues la prisión muchas personas intenten acercarse a Dios, a la iglesia. Algunos se vuelven cristianos, otros pues se vuelven católicos, o son católicos pero empiezan a ser más espirituales, a leer la Biblia, etc. Y él empezaba a ir a dar la misa cada domingo temprano, y él ya conocía a ciertos presos. De hecho ya muchos lo ubicaban, y él era algo muy común. Y una ocasión que él llega, se le hizo curioso ver hasta el frente, porque ya conocía a todas las personas, desde el guardia, a todas, incluso quienes se sentaban al frente, quienes como que iban ahí a hacerse patos, como le dicen por acá. Y se le hace muy curioso que ese domingo ve hasta el frente una persona que nunca había visto. Pues dice, bueno, es nuevo, acaba de llegar seguramente, no sé. Pero le llamó mucho la atención porque ese sacerdote menciona que tiene, vamos a llamarle un don de ver como el aura de las personas. Es lo que él nos cuenta. Dice, normalmente en prisión ves mucha oscuridad, la gente carga muchas cosas muy pesadas que necesita cambiar por ciertos procesos, acercarse a Dios, etc. Dice, pero esta persona imponía mucho, porque aparte de que era muy grande, era muy alto. No sé por qué me imagino como a Michael Myers, ¿no? El de la película, muy grande, con unas manos también muy grandes, y que solamente se me quedaba mirando a mí. O sea, no era normal, su mirada tenía algo extraño. Era como un vacío, pero al mismo tiempo como que tenía maldad. Él terminó la misa, la termina, y él lo que hace es, de repente dice, pues por parte de la parroquia traemos unas tortas y como que repartimos a los presos, comemos con ellos. Dice, pero esa vez como que había algo extraño. Terminando la misa, se le acerca esta persona que en ningún momento le da su nombre, se entera de su nombre hasta después por lo que ocurre, y le dice, padre, he pecado y quiero que usted me confiese. Y él dice, adelante, como que van a un espacio, y en ese momento ya lo clásico, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida, y empieza a decir el montón de cosas. Esta persona, este preso, empezó a mencionar que estaba ahí por asesinato, y empezó a mencionar que bueno, acabó con la vida de su mujer, que no era ni siquiera su esposa, y que en un arranque de ira acabó con la vida de ella. Y esta mujer tenía 2 hijos de otra pareja, y en ese mismo arranque de ira acabó también con la vida de los 2 niños. Lo curioso de esto
es que menciona que él nunca había tenido este tipo de pensamientos, y es lo que le confiesa al padre, que él estuvo en algún momento en una casa de apuestas, iba muy seguido a casas de apuestas, y que ahí conoció a una persona que hacía muchas apuestas y que ganaba. Entonces como que empezaron a verse mucho y empezó como a generar un tipo de amistad, y le dijo: oye, tienes que hacer ciertas cosas para poder ganar. Esto es azar, pero también puedes tener una ayuda extra. Él no lo entiende en ningún momento a qué se refiere con ayuda extra, y le empieza a mencionar una serie de cosas que tiene que hacer. Le da por ahí ciertos elementos que son muy clásicos en la brujería, pero que a partir de ese momento él empezó a escuchar una voz. Esa voz le mencionaba en múltiples ocasiones que acabara o con la vida de su esposa o con la vida de él. Entonces, en un arranque de ira, él lo hizo, pero menciona que pasaron como 2-3 meses para que esto ocurriera, que él notaba cambios muy fuertes, que cuando él lo quería hacer, como que discutía con su pareja y simplemente cerraba la puerta y él se iba y la dejaba, porque ya empezaba a tener estos indicios de querer hacer daño. Entonces hubo una ocasión donde ya no pudo más. Estas voces empezaron a intensificar mucho en su mente, acaba con ellos, malos, y lo terminó haciendo. Él mismo se entrega a las autoridades, él confiesa que lo hizo, pero él ve como que algo extraño en este hombre, le da como por ahí lo que muy se conoce, ¿no? Que después de que te confiesas, sí, como para limpiar sus pecados. Como la penitencia. Sí. Exacto, le da su penitencia. Entonces, quedó que a la semana lo iba a ver porque pues tenía estas ganas de cambiar. Pasan los días y le dice: ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Hiciste lo que te dije? Y en esa segunda vez que se confiesa, le dice: padre, le tengo que confesar algo. No lo pude hacer. Cada vez que yo intentaba hacer mis oraciones, lo que este preso le mencionaba es que sentía una opresión en el pecho, y al momento de dormir, que decía: no voy a orar ahorita, voy a orar al rato. Él veía como una sombra que estaba con él en su celda, que apenas lo iban a pasar a población, así se le llama aquí. Entonces él estaba en una celda solo, y que veía sombras que se movían en la oscuridad cada vez que él intentaba hacer el rosario, hacer estos cambios. Y él le dice: necesito su ayuda. El padre siempre carga pues su rosario y dice: mira, te voy a dejar mi rosario, está bendecido. Le da el rosario y dice: e intenta hacerlo, ora. Pasa la otra semana y le confiesa que no lo pudo hacer, y que el rosario una mañana simplemente despierta y estaba roto. Entonces, como que este caso era muy extraño, porque el padre me menciona en el correo que para él es como un caso de, o sea, él piensa que hay como una infestación, no una posesión, pero sí como algo muy cercano, muy malo a este hombre. Pasa el tiempo y este hombre le empieza a decir que cada vez que intenta hacer cambios, acercarse a Dios, empezaba a ver una entidad que empezó a abusarse de él, algo así como un súcubo. Los que son muy conocidos, estos demonios íncubos o súcubos, que terminan dañándote esa parte. Entonces empezó a mencionar que cada vez que él intentaba hacer rosarios, las cosas se iban peores, hasta en una ocasión donde él llega a dar la misa y ya no lo ve. Y cuando pregunta por él, fue lo más triste, porque justamente después de que le dan su condena, a él lo encuentran pues simplemente desvivido dentro de su celda. Él acabó con su propia vida, y cuando acaba deja la carta, y le deja la carta al padre, donde simplemente le escribía: padre, lo intenté muchas veces pero no pude. Y este sacerdote que ve el podcast nos comparte esa historia, porque nos habla de un caso de infestación demoníaca. No sé ustedes qué opinan. No, y mira que pasa mucho en Colombia. Hemos presenciado mucho esto, pero hay una raya muy delicada con la audiencia, ¿no? Porque sí, a veces se presta para interpretaciones como: no, se está justificando, eso es mentira, eso no realmente no pasa. Quieren engañarlos a ustedes para de una u otra forma justificar lo que realmente hacen. Pero nosotros somos un poco
éramos muy agnósticos con estos temas, siempre nos vamos más como hacia la ciencia, el raciocinio, pero mira que en todo este tiempo de experiencia hemos visto tantas cosas dentro de la cárcel, tanta brujería, tantos objetos, tantas también historias que realmente nos han llevado como a decir hay algo más allá. Y incluso también en una cárcel centro del país nos pasó algo impresionante. Un relato que nos dio un preso, nos dijo: vengan, arrímense acá a la reja y yo les quiero contar algo que me pasó y me sigue pasando, pero creo que más que para mí, yo creo que para Michelle fue bastante incómodo escucharlo. Ok. Pues voy a comentar un poco la historia que comentaste, y creo que es la realidad de lo que nosotros vemos muchas veces, ¿sí? Sí. Y esa historia que tú narras la hemos escuchado en muchas personas distintas. Claro. Y es calcado, o sea, es básicamente lo mismo, sienten lo mismo, dicen también lo de las voces, pero también entramos nosotros como periodistas a ver, pues porque nosotros vamos a los hechos y a las pruebas. Y en este caso, cuando entramos con este personaje que menciona Kevin, llegamos a una cárcel que es fría, queda en una zona de clima frío en Colombia. Y al llegar este personaje nos recibe en chanclas, pantaloneta, como si estuviera a 40 grados. Y la mirada era demasiado perturbadora. Era una mirada vacía, le digo yo. Si ustedes ven, cuando miran a una persona, los ojos son brillantes. Claro. A él los ojos eran como esferas negras. Como dos pozos negros. Y secos, no, como si no tuviera humedad en los ojos. Ok. Era demasiado fuerte esa mirada. Y es un hombre corpulento y estaba sin camisa y es alto. Y empezó a hablar con nosotros y empezaba a sudar y a sudar, pero parecía que estuviese lloviendo y que él estuviera debajo del agua. Nosotros en chaqueta, imagínate. Así, Dios. Y este tipo lavado en sudor. Y es porque comienza a contarnos. Él es una persona que accedía a menores, empieza a sudar de una forma realmente pues anormal, y es porque nos empieza a contar cómo él se enamoró de una bruja. Ok. Él empieza a decir que empezó a sentir mucha atracción por una mujer, aún él teniendo ya su hogar. Empezó a sentir demasiada ganas de estar con esa mujer. Él está con ella, y después de eso, después de que se consuma ese acto, él nos contaba que empezaba a sentir voces que le decían que tenía que sí o sí acabar con la vida de mujeres específicamente. Cuando él nos empieza a contar esos relatos de cómo empezaba a través de redes sociales a buscar mujeres que él no conociera para atraerlas y así cumplir ese deseo que esas voces le decían, es cuando empieza realmente a sudar y la mirada era cada vez más vacía, más hueca. Y en ese momento fue muy perturbador para mí, porque hubo un relato que fue demasiado fuerte. Nos comienza a decir cómo consiguió una de esas mujeres, la sube a su residencia, empieza a tener relaciones con ella, y realmente era un sádico de este tipo, porque narraba todo lo que hacía específicamente. Y en un momento él dice: ya cuando yo sentía toda esa presión de esa voz, las cogía y las básicamente, pero él seguía en el acto, las cogía de esta forma hasta que él ya veía que volteaban los ojos netamente a blanco, y él decía, ahí volvía a ese 0.1% de humanidad y la soltaba. Dios. Y eso pasó en varias ocasiones hasta que cometió el acto por el que está privado de su libertad. Pero realmente pasó muchas veces y fue escalofriante cuando lo contó, y realmente cuando cometió lo que lo tiene allá en la cárcel, pues no fue una mujer, sino fueron varios menores. Y nos llamaba la atención también que, no sé si recuerdas, que era un espacio de asfalto, no estábamos como ni en tierra, ni en pasto, ni nada.
y se le subían las hormigas. Yo no sé dónde salían tantas hormiguitas, y cuando ya hubo un momento que pues yo estaba muy concentrado escuchándolo porque el tipo tenía un relato, pero me acuerdo que miraba a Michelle y la miraba y le contaba era a ella. O sea, yo estaba ahí, pero no estaba para él. Ok. Y yo solamente pues estaba como analizando, pero yo estaba como muy perdido porque yo decía, ven, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y yo sentía también las hormigas en los zapatos míos y yo decía, sí, nosotros éramos así. ¿Qué pasa? Qué y claro, fuerte. hubo un momento donde ya nos golpeó un guardia a la reja como para que nos saliéramos, y nos llamó la atención que cuando íbamos saliendo el guardia nos miró como con cara de, como que vieron al monstruo, vieron al diablo ahí, lo vieron. Dios. Y quién sabe el que más ha presenciado de este privado de la libertad, que la verdad él se quedó impactado de ver cómo miraba a Michelle, y cuando nos salimos ese guardia nos miraba y como que yo me imagino que habrá visto y habrá escuchado muchas cosas de ese privado de la libertad, y fue impactante para nosotros. Claramente pues yo me empecé a sentir muy incómoda. Estábamos como sentados en una placa de cemento, no sé cómo le dicen acá, sí. como en una placa gruesa estábamos sentados y yo no quería levantarme. Sí, o sea, básicamente yo me escudaba en Kevin para poder salirme, sí. Porque sí me sentía demasiado incómoda y me sentía como descargada de energía. Sí, sentía como adormecimiento, como cuando a uno le da una gripa durísima, sí. Y el cuerpo no se puede mover, así me sentía. Fíjate que, bueno, yo estaba analizando, yo sé que casi para ningún gobierno es válido el tema de, pues yo hice esto, ¿no? Porque el demonio me obligó a hacerlo, dijeran los demonólogos Ed y Lorraine Warren, los investigadores de Estados Unidos, ¿no? De que sí, la persona comete cierto acto delictivo por un tema de pues influencia demoníaca, pero de pronto tenemos casos, bueno, en México hay casos de personas que sí, digo, yo sé que psiquiátricamente y científicamente hay un patrón y hay una metodología que se puede seguir para determinar que una persona simplemente lo hizo porque no está en sus facultades mentales correctamente. Entonces, pero de pronto hay ciertas cosas que generan hipótesis y mencionar de que hay una persona, incluso en su momento hablé de una persona que si no hacía, no se sentía bien. O sea, él tenía que hacerlo porque eran unos dolores de cabeza que él describe que le daban muy fuertes, y hasta que no lo hacía, incluso hasta que él no probaba la sangre, eso no cesaba. Y él llegó a decir pues no sé cómo se le menciona cuando están como ellos declarando que él lo hacía porque tenía esta necesidad, y él llegó a mencionar que en él habitaban 3 entidades y lo dijo, es que en mi cuerpo habitan 3 demonios y cada uno me provoca ciertas cosas. Incluso una de las cosas que él hacía demasiado era que durante pues la intimidad con sus parejas mujeres, él era demasiado bestial. O sea, él no lo hacía humanamente como yo creo que se debe hacer. O sea, él era un animal. O sea, y empezó a ganar esa fama porque le empezó también a gustar mucho el tema del sabor de la sangre. Pero él mencionaba en esa declaración que él lo dijo, en mi cuerpo habitan 3 entidades y cada una me atormenta si yo no lo hago. Entonces no sé qué puede o qué pasa en esos casos. ¿Qué opinan ustedes? Mira que hay algo que me ha llamado mucho la atención últimamente, y es que en la mayoría de capítulos que nosotros tenemos donde los privados de la libertad se refieren a eso y dicen, no, es que yo escuché una voz, es que a mí el diablo me decía esto, es que el demonio se me metió, y dicen eso, hay muchos comentarios de gente diciendo, a mí me pasa lo mismo. Lo mismo. Y hubo uno que me impactó mucho, lo vi hace como un mes, y era una mujer, ¿sí? Porque casi siempre los que relatan esto son los hombres. Sí. Y era una mujer diciéndole al entrevistado, decía en el comentario, mira que a mí me pasa lo mismo, realmente yo no puedo dormir, esa voz me atosiga día y noche, yo tengo que tener pausas, o sea, ya no sé qué hacer, me la paso trabajando, me la paso haciendo muchas cosas para tratar de callar esa voz, y para mí ha sido muy difícil. He tenido que ir al psiquiatra, me tienen medicada, pero realmente esa voz sigue ahí. Y eso es lo más preocupante,
porque tenemos esos relatos y cómo hacemos nosotros como sociedad para que esa voz que ellos dicen que escuchan realmente no haga más estragos de los que ya hay. Sí, y cómo también se hace como para comprobar qué tan verídico es, ¿no? Claro. Incluso mira que yo duré 4 años trabajando en una investigación con Luis Alfredo Garavito, que acá me imagino que tu audiencia ha escuchado mucho sobre ese caso. Pues yo fui el último periodista que tuve la oportunidad de entrevistarlo, y nosotros duramos 4 años en los que hablábamos por teléfono, y duré también como 20 y pico de días entrevistándolo frente a frente. Y me acuerdo que todo comenzó por ahí. Él decía que al sur de Bogotá, él era de una parte, la zona cafetera de Colombia, pero que cuando empezó a sentir como esos destellos de hacer el mal, una vez viajó a Bogotá, y en el sur de Bogotá, en una localidad llamada Bosa, dice que entró a una secta, lo invitaron a una secta y vio el sacrificio de un menor ahí, y eso es que a él lo dejó. Él me decía por teléfono, a mí me causó una sensación como de adrenalina. Okay. Pero yo no lo hice, yo vi cómo lo hicieron, y a mí eso me dejó como algo ahí palpitándome de que quería hacerlo en algún momento. Y mira que cuando yo empiezo a hacer la investigación, empiezo a hablar con algunos investigadores de la Fiscalía General de la Nación, que fueron los que realmente siguieron el paso de este tipo. Ellos me decían que las primeras hipótesis que se lanzaron en Colombia sobre esto eran las sectas satánicas. Porque ellos decían, cuando nosotros llegábamos a los sitios, veíamos trazos en el piso. Incluso uno de los con los que hablé, Arenas, él me decía, mira que uno de nuestro equipo, uno de nuestros compañeros casi muere porque se tuvo que infiltrar como habitante de calle y se la pasaba en los sitios donde supuestamente estaban las sectas, y le tocaba comer de la comida, la basura y todo, hacer todo su profesionalismo para ver qué eran. Ya después empezamos a ver que un día pasaba acá y decíamos, ¿cómo hace para? Prácticamente se teletransportan, porque hoy hace esto en un sitio y más o menos el trayecto hacia el otro lado son 6, 7, 8 horas. Y sí, es como si pasara acá en Ciudad pasa. de México y luego allá donde tú haces tu programa, que realmente son 7, 8 horas en bus, y pasaban seguido. O sea, no había un lapso de tiempo tan largo entre una víctima y la otra. Entonces él decía, tuvo que haber cogido un bus y apenas se bajó, haberlo hecho. O haber cogido avión, pero este tipo Garavito nunca utilizó ese método. Entonces nos decía, eso era algo de lo que nos impactaba. Sí. Y también ver lo que había en los cuerpos. Okay. Era algo que nos indicaba que algo había ahí, y por eso esa fue la primera hipótesis. Ya después este tipo me empieza a hablar de esa voz. También. Incluso cuando hablábamos, una vez me dijo que él estaba metido ya en el cristianismo, que él había cambiado, y una vez tuvimos un conflicto. Y por una entrevista que hicimos, yo salí, me fui, y me llamó en la noche y me dijo, a usted le gusta retarme, a usted le gusta retarme en público. Ok. Tranquilo, que a mí también me puede volver a hablar la voz. Y él era bien, lo amedrentaba a uno de una manera impresionante. Y ya después de que él falleció, él en una ocasión me regaló una Biblia que estuvo casi 24 años dentro de la prisión con él. O sea, me la dio un año antes de fallecer. Okay. Y eso quedó incluso filmado y todo. Y cuando él me la entregó, yo así como se la recibí, yo jamás volví a tocar eso. Yo dije, no quiero volver a tocar eso. Y Esteban Cruz, un compañero, nos dice, venga, vamos a hacer un capítulo sobre eso. Me parece interesante ver qué hay ahí, qué anotaciones hay. Ajá. Incluso hay una dedicatoria que él te hace, porque no la analizamos, él es antropólogo. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo para Conducta Delictiva, vamos a destapar esto. Y mira que la primera vez que quisimos grabar esto, estábamos ahí y se empiezan a apagar los equipos. No manches. Y yo no creo en nada de eso. Y yo le decía a Michelle, ¿pero qué? Le decíamos al equipo, a Edward, le decíamos, pero ¿qué pasa con las baterías? Claro. Porque siempre generalmente grabamos un montón de tiempo y nunca se apagan. Y casi siempre era cuando la íbamos a abrir, ¡pum!, se fundía la cámara.
pero muy raro. Y si no se fundía la cámara, entonces se bajaban las luces. Incluso nos tocó en otra ocasión dejarlo para otro día, y ese día que estábamos en el otro sitio, entró una persona y dijo: no, yo ya no se los puedo alquilar, les toca que se salgan. Y era el comienzo del podcast. Ahí no teníamos un estudio ni nada, nos tocaba pedir prestados los sitios o arrendados. No se los puedo alquilar, ya teníamos todo montado, ya habíamos grabado como 10 minutos y nos sacaron así. Y nosotros o sea, cuando se iba a abrir esa Biblia, algo pasaba. Hasta que ya por fin lo pudimos hacer. Después de 5 intentos. Como después de, como unos 5 intentos lo pudimos hacer. Y eso fue para mí impresionante porque yo nunca había tocado eso. Y cuando pues lo abrí, vi en un versículo que decía que me alejara del mundo porque el mundo solo traía muerte, algo así decía. Ajá. Entonces pues la palabra niños estaba siempre subrayada con en rojo. Okay. De hecho, en el capítulo pueden ver todos los detalles de esa Biblia, pero algo que nos perturbó bastante fue eso, ¿no? Justo todos los versículos que tenía que ver con menores o con temas es que no sé si decir la palabra por YouTube, pero todo lo que tenía que ver con menores y con temas de acceso, de abuso, estaban subrayados con rojo y reteñidos. Lo reteñí. Okay. Fíjense que qué curioso. Nosotros, aparte del podcast, hacemos investigación de campo. Visitamos varios lugares que tienen historia, donde ocurrieron hechos muy trágicos y donde se habla que hay, pues de cierta forma, emanencia de energía, ¿no? Está esta presencia donde ven que el niño, que el monje, que la persona. Y cuando nosotros vamos, curiosamente, ahorita lo estaba yo escuchando y me acuerdo porque sí, nosotros cuando vamos a estos lugares ya no la sabemos, porque una de las cosas que suceden es que todo lo eléctrico falla, las baterías que llevamos cargadas al full se van no sé a dónde, pero la energía no está, todo se empieza a descargar o empieza a fallar, y es precisamente en esos lugares donde hay mucha energía, la batería o las energías que componen nuestras baterías se empiezan a drenar y ya no se puede. Algo extraño ocurrió, mencionabas que incluso fallaba la electricidad también cuando lo quisieron abrir, ¿no? Sí, cuando lo queríamos abrir se descargaban los equipos, y cuando servía la cámara entonces se apagaba la luz. Entonces siempre hasta el cable del micrófono empezó a molestar. El cable del micrófono empezó a darle un sonido todo raro. Entonces siempre pasaban cosas así. Incluso en otro caso que te vamos a contar más adelante, también nos pasó con una luz recién cargada y se apagó. Y nueva, estaba recién comprada. Y volvimos a intentar el relato, y cuando ella ya iba a finalizar o dar la parte más fuerte, volvía y se apagaba. No, entonces eso nos ha pasado varias veces. Se llenaban las memorias también. Nos ha pasado un montón de veces. Todo falla prácticamente. Incluso antes de hacer uno de esos relatos nos pasó algo que creemos que también fue muy raro, y es que nuestro equipo siempre es muy cuidadoso con todo, todo. Y salimos a almorzar por políticas de los penales, nos toca salir y después retomar. Y salimos, y uno de nuestros chicos, yo no sé cómo fue que cogió la maleta, el caso es que salieron todas las cámaras a volar. Y ¡pum! Cayó todo, y precisamente íbamos a tener uno de los relatos, yo creo que más fuertes que ha tenido el canal. Sí. ¿Qué digo? Eso para mí, yo no creo en las coincidencias. Yo creo que siempre hay un factor que está presente. Yo les quiero contar una historia, y esta pues es una historia bastante triste, porque ocurre con una persona aquí en México. Es un hombre. Este hombre, desafortunadamente, bueno, esto no es algo que me enorgullezca decir, pero en México los penales o las cárceles no están completamente llenas de personas malas. Desafortunadamente hay muchas personas que están dentro de una forma injusta, porque actúa el factor dinero, el poder, el soborno, dijera por ahí un político, ¿no? La corrupción está presente, y esto es algo muy triste. Mucha gente está pues dentro pagando una condena que no es justa, y que como son tantos, muchas pues administraciones simplemente es carpetazo y ya no vuelven a ver tu caso, incluso sin que tengas tú pues ya un dictamen. Tú puedes estar mucho tiempo
Entonces, este caso es más o menos similar. Esta persona entra a la cárcel por cuestiones de que lo vinculaban con un tema de lavado de dinero. Entonces, pues tenía las de perder, porque él sí estaba vinculado, pero lo que me menciona es que estaba de forma indirecta, porque la empresa para la que trabajaba lo hacía, pero nunca hace cuenta que los que lo hacían realmente, ellos ni en cuenta. Él fue como su juguete que lo usaban, y a él fue el que le cayó todo el peso de la ley. Entonces él, un hombre muy respetable, una persona pues honesta, con su familia, tenía lo que él menciona, su tesoro, su niña. Le dolió demasiado. Desafortunadamente empezó una depresión en él ya como a los 3, 4 meses, 6 meses de estar en prisión, y sobre todo porque no había un seguimiento a su proceso. Simplemente estás y hay que presionar, desgraciadamente así funciona acá, de que tienes que tener, o que tu abogado esté así encima para poder hacer las cosas, y que sabes que la gastadera de dinero, ¿no? Que las copias, que para llevar a tomar un café a tal persona. O sea, eso es México realmente. Y discúlpeme, soy apartidista, no estoy a favor de ningún partido político, pero es la realidad que se vive. Y en América Latina, en Colombia, funciona igual. Exactamente, o sea, es mucho dinero. Y si tienes dinero, puede que tu proceso sea más rápido. Si no, olvídate, pueden pasar años y tú no vas a tener un dictamen. El caso es que esta persona se estaba desesperando porque todo su dinero se estaba yendo. Él pagaba que para las copias, que para esto, que venía la audiencia, que esto y el otro, y el abogado saque dinero. Y justamente llega el punto donde él ya entra en desesperación, porque ya se estaba endeudando, ya había vendido su vehículo y estaba en esta fase de demostrar su inocencia. Pasa algo bien curioso. Dentro de la celda, pues él compartía celda con otras personas, y había momentos donde escuchaba historias bien fuertes, que de hecho ustedes lo saben. Las historias que narran estos presos son historias de vida muy fuertes, muy, muy tétricas, incluso muy oscuras. Y había una persona que le dijo algo muy similar a la historia del sacerdote, porque mucha gente dentro se convierte al cristianismo o a la espiritualidad, y esta persona le dice: tienes que hacer las cosas diferentes. Todos le piden al mismo Dios, y ese es el error. Si tú haces un cambio, vas a ver que vas a salir. Él, siendo una persona completamente escéptica, nuestro protagonista, un hombre escéptico, era muy metódico, muy cuadrado, le gustaba mucho pues la ciencia, y como profesionista pues no creía en nada de esto. Entonces, pues imagínate, ya estaba en un punto donde todo para él pues ya era una opción. Y él dice: ¿qué tengo que hacer? Y es donde le dice: mira, le da un collar muy común. Incluso él era extraño porque él no lo entendía. Hoy, lo que yo logro interpretar de dije es que era como se le conoce como sellos, que se encuentran mucho en ciertos grimorios escritos por altos magos. Y este sello hacía alusión a un cierto demonio. Lo extraño era la práctica, porque esto tenía que ser no bañado directamente, pero sí estar en contacto con ciertos elementos, y por ahí me van a censurar un poquito en la producción, porque tenía que tener en cierto tiempo sangre, orina, excremento y un montón de cosas que le daba ciertos atributos o adeptos a esto. Lo extraño es que hubo una respuesta casi inmediata. Un día en la mañana simplemente llega su abogado, contento a verlo, y le dice que por alguna razón las cosas empezaron a acomodar. Le van a hacer su audiencia, que por ahí están investigando realmente a los presuntos responsables. Y él empezó a decir: ¿será cierto? O sea, ¿será real que es esto? ¿O es que realmente sí se está haciendo bien el trabajo de este lado? Entonces él empieza a ganar esta confianza, empezó a hacer esta confianza, pero para antes de esto él tuvo que haber hecho un proceso muy especial con ese amuleto, con ese dije, donde él, aparte de entregar estos elementos, pues entregaba la sangre. Él hacía ciertos cortes en sus manos donde él derramaba este líquido sobre el amuleto,
Pero en el momento que vio que las cosas empezaban a salir bien, él dice, pues, yo no tengo por qué hacer esto, porque esto está funcionando y es por mi abogado o es por esto, etcétera. Entonces lo deja de hacer. Él tenía algo que lo hacía él, pues tener esta esperanza de salir, era volver a ver a su hija y a su familia, a su esposa. En cuanto él deja de hacerlo, empezó a tener sueños que le revelaban algo muy cruel. Él decía que el primer sueño que lo marcó muchísimo es que él veía que estaba como en un tipo océano y que había como un barco. En ese barco, él describe a una entidad grande, conocida pues en América Latina, en México, como la Santa Muerte. Dice, yo veía a ese ser en ese barco y veía de espaldas que una niña iba a subir al barco y este ser le daba la mano y la subía. Y cuando yo estaba ahí parado, la niña volteaba a verme y al ver el rostro era mi hija. Y yo siempre despertaba como que muy alterado, siempre era el mismo sueño. Todo de noche, el océano, él parado y él solamente gritaba y él no sabía por qué. Él empezó a atribuir todo esto por el estrés, por todo el tema del proceso y llega a ser libre. Tiene su libertad, se comprueba que él realmente no tenía estos conectes directos, se descubre, él da las declaraciones y él dice quiénes eran realmente y él logra salir preso. El detalle es que no sé cómo le quiera llamar la audiencia a ustedes, premonición, augurio, no lo sé, pero exactamente 6 meses, los 6 meses que él pasó en prisión, los 6 meses que él tuvo en libertad, a los 6 meses su hija fallece de un accidente. El sueño que él había tenido le estaba revelando de alguna forma que el precio de todo esto iba a ser la vida de su hija. Y es lo que él nos comparte en un correo electrónico cuando menciona que él simplemente se encontraba trabajando cuando desgraciadamente recibe la llamada de su esposa que le indicaba que el camión donde iba su hija había sufrido un accidente y de un golpe muy fuerte en la cabeza la niña había perdido la vida. Él estuvo mucho tiempo en recuperación, en terapias, porque él se sentía directamente responsable. Él incluso menciona que él intentó en 2 ocasiones acabar con su vida, porque él menciona que esos sueños los entendía, pero que al mismo tiempo su pensamiento le decía, no, o sea, esto no es así, pero que simplemente demoró pues un tiempo en salir pues de esa depresión. Y todo esto pues lo vive antes de salir en libertad, cuando estaba en prisión. La verdad, ese caso cuando lo leí es muy extenso, pero sí me hizo sentir como un nudo en la garganta. Pues realmente esto también pasa mucho en Colombia. Hay muchas personas que lastimosamente son inocentes y tienen que ir a pagar un montón de tiempo en prisión. Y algunos recurren a este tipo de cosas. Incluso te voy a contar una historia que un día estábamos grabando y se acercó un privado de la libertad a contarnos, y era justamente eso, Paco. Él nos decía, mire, a mí me acusaron de haber accedido a una niña, una menor de edad, y se lo juro que soy inocente. De ahí en adelante el relato se vuelve escalofriante porque nos dice: el primer día que yo llegué a la cárcel, que ya me privaron completamente, en Colombia hay mucha fama que las personas que llegan por este delito pues son muy mal recibidas, son agredidas, o sea, el resto de privados de la libertad arremeten durísimo contra ellos. Entonces él, cuando llegó, la persona que mandaba en ese patio le pregunta, bueno, ¿y usted por qué llegó acá? ¿Por qué delito viene? Y él le dice, no, por delitos informáticos, pues tratando de resguardar su vida. Y el pluma le dice, o sea, la persona que manda al patio, le dice, ¿ah, sí? ¿Muy hacker? Pues le sacó un teléfono celular, lastimosamente, pues en varios penales existen, están allá adentro. Saca el celular y este muchacho dice que en ese momento sintió algo en él que le decía, no lo prenda,
no lo prenda y tranquilo. En el momento en el que él decide pues hacer caso omiso, realmente el celular no le prendió. Cuando no le prende, entonces el Pluma le dice, bueno, le va a traer otro. Le lleva otro para que él pueda insertarle como minutos gratuitos, pueda acceder a internet, a una línea gratuita, y la voz le dice, tranquilo, usted solo tome el celular, tranquilo. Cuando él toma el celular, lo prende, él dice que mecánicamente supo cómo hacerlo y le entregó al líder el celular funcionando con los requisitos que él le pidió. Y ahí él se empezó a dar cuenta que tenía una especie de dones. Como de dones, él nos dice que empezó a sentir como algo, e incluso ya él venía desde su familia, él dice que tenía como una abuela que es como medio, bueno, yo lo que le entiendo es como medio bruja. Okay. Pero que dice él que empezó a sentir como esos dones que su abuela le relataba que ella también tenía. Y que ahí él realmente escuchaba la voz que le decía, hágale acá, oprímale acá. Y así salió de ese problema. Pero después se le fue creciendo el problema dentro de la cárcel. Claro, porque cuando ya comienzan los murmullos de que él no estaba por ese delito, sino realmente que había presuntamente abusado de una menor, un día lo cogen en el baño, le empiezan a dar un montón de golpes, bueno, latazos, lo empiezan a querer acabar con él. Dicen en la cárcel de Colombia le dan chatarra, que es que te laminazos. Dan chatarrazos o laminazos. Y en ese momento entra el líder y ve cómo están atacando a este muchacho. Y él se voltea a ver con el líder y le dice, el lobo que usted tiene tatuado en la espalda se refiere a... no, usted se lo hizo en homenaje a su mamá porque usted se siente culpable por esto y por lo otro. El líder en ese momento se queda como... ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo hizo para saber lo que tengo en la espalda? Además estoy vestido, nunca me dejó ver el tatuaje. En ese momento, cuando él relata eso, el líder pide que lo suelten. Cuando lo sueltan, el muchacho empieza a decirle, yo sé usted por qué se hizo eso. Empieza el líder a preguntarle, ¿y usted de dónde saca eso? ¿Quién le contó? Y le dice, no, yo lo puedo ver. Cuando el líder descubre que este muchacho tiene esos dones, empieza a meterle más responsabilidades. Hasta que un día le dice, guárdeme este muñeco, y le da una especie de peluche como de este tamaño, en forma de duende. Ok. Él lo recibe, pues también como para tratar de llevar su vida dentro de la cárcel, decide recibírselo. Y él nos relataba que cuando se iba a dormir veía cómo esa figura saltaba por todas partes. Okay. Y en el penal a eso le llaman los duendes de las ofrendas. Ok, le tenía que dejar su ofrenda para que le hiciera el favor. Okay. Y es como que esos duendes a veces los pintan en las paredes o los tallan. Ajá. Pero es todo un ritual. Tú lo tienes que bautizar, colocarle un nombre. Y en el caso de las extorsiones que hay en Colombia, dicen que les colocan un billete de alta denominación, se lo dan al duende, se lo colocan en un bracito. Y eso lo que hace es que el duende le ejerza presión a la víctima para que consigne, para que dé más plata de lo que se le está pidiendo en la extorsión, del susto. Okay. Pero también dicen que ellos, los duendes, son como guaqueros, ¿no? Como que tratan de guardar las cosas. Entonces, ajá, cuando hay las redadas que hacen el INPEC, que es como el Instituto de Carcelario, Penitenciario y Carcelario de Colombia, entonces cuando ellos hacen operativos para sacar drogas, sacar todos los elementos prohibidos, dicen que cuando, incluso una vez lo hablamos con un guardián, él decía, cuando uno entra a la celda donde están esos monachos, esos muñecos, hermano, es difícil encontrar las cosas. Es demasiado difícil uno encontrar las cosas, y uno ya sabe que esos personajes tienen cosas porque son en su mayoría varios líderes. Wow. Pero no les encontramos. Le revolcamos toda la celda de esos 2 metros por 2 metros y no les encontramos nada. Y además,
pues ha entrado varias veces la guardia y han incautado los muñecos. Sí. Está la foto de la guardia sacando eso y sacando las ofrendas y sacando los velones y sacando todo lo que pues tiene que ver con esos rituales. Entonces, claro, realmente existen y están dentro de los penales en muchas partes de Colombia. Hace poco hicimos un capítulo sobre ese tema y mira que nuestro invitado Esteban Cruz nos contaba que había una foto muy famosa de un duende como con una ollita, con una cacerolita, y que eso había pegado mucho en la prensa colombiana. Había sido como una cárcel en Ibagué, una parte como a 4 o 5 horas de Bogotá. Y mira que en los comentarios apareció el dueño del duende. Ya está en libertad y nos dijo, sí, eso es verdad, se llama no sé quiéncito. Sí, nos puso el nombre del duende en el comentario. Yo soy el dueño del duende y él me hacía no sé qué y él me concedía tales deseos. Y después nos escribió al interno también como a contarnos. Y nosotros pues decidimos no contestarle. Digamos que estos temas nosotros somos muy respetuosos de estos temas, porque como te digo, como no creíamos de a mucho, pero en el tiempo hemos visto como cosas que realmente nos han dejado impactados, entonces preferimos no contestarle, pero sí se ven muchas cosas de estas dentro de los penales. Fíjate que es común, nunca había escuchado que dentro de un penal la gente pidiera favores a duendes. Normalmente aquí en México se encomiendan mucho a la Santa, a San Judas. Hay otro santo por ahí que es el santo de los narcos, no recuerdo ahorita su nombre. Malverde. Malverde, perdón. Ajá, tienen como entidades. Exactamente, a los cuales incluso los criminales también al momento de que van ellos a cometer un acto criminal se encomiendan a estas entidades para que les garantice el éxito en si van a hacer un atraco, si van a a alguien o si van a hacer algo así, les garantiza. Entonces les van dejando ciertas ofrendas, ciertos favores, pero ahí es donde entra esa maldad humana, donde esto desciende tanto que ya las ofrendas ya no es una manzana, ya no es un caballito de tequila, no, ya es pues líquido vital, ya son cosas muy fuertes, porque ellos en su pensar, incluso no sé si ustedes no lo sabían, pero hubo un concilio hace mucho tiempo entre satanistas donde se mencionaba que el sacrificio humano ya no iba a estar dentro de los rituales. De hecho, los satanistas no lo hacen. Lo hacen otras religiones que son afrodescendientes, que son los que alimentan ciertas entidades con humanos o con humanos chiquitos. Ahí ya más o menos saben a qué me refiero, pero no son directamente satanistas. Esa es la cuestión. Ya estamos casi a punto de terminar. No sé si les gustaría compartirnos una última experiencia. Sí, mira que te vamos a contar esta última porque ha sido uno de los capítulos, como te contaba, para no dejar a la audiencia ahí como con el caso que te decimos que fue el día que se cayeron todos los equipos y que también se fundieron varias luces. Y un día estábamos en una de las cárceles de máxima seguridad. Conocimos el caso de un señor de 75 años, ya tenía, pero ya llevaba 5 años privado de su libertad por acabar con su esposa. Él nos cuenta pues su historia. Cuando nosotros nos comentaron que él estaba allí, nos comentaron más como que había sido un golpe. Nosotros pensábamos que había sido como algo accidental. Un tipo que jamás tuvo un problema, digamos, legal con nadie, agresiones hacia nadie, quizás internamente en su familia sí, pero no era como un tipo que normalmente como que tratara de hacerle daño a su sociedad o a su entorno, incluso en su trabajo. Era un tipo muy tranquilo. Y un día, pues ya a esa edad, cuando tenía 70 años, se separa de su mujer porque él empieza a hacerse ideas de que su mujer la está engañando con un abogado. Y él empieza a creer que su mujer está haciendo eso para quedarse con pues digamos, todo su dinero que habían hecho pues en conjunto trabajando. Ellos tenían una empresa como de construcción. Y él dice, yo empiezo a armar un plan porque yo sentí que el diablo me habló y me dijo cómo tenía que hacer todo. Y él cita a su mujer para decirle, no, mire, nos van a arrendar un apartamento, nos van a dar una plata de una renta, venga y la recoge y le dice, téngame aquí el metro
y hace todo el plan para coger un mazo, como un martillo grande, gigante. Nosotros le llamamos en Colombia una maceta. Ajá. Y él dice que el diablo le decía por dónde le tenía que pegar. Y qué era lo que tenía que hacer. Era lo que tenía que hacer. Y él termina cortando también su parte superior, su cuello. Y después eso nos cuenta él en el relato. Pero tiempo después apareció la hija de ese matrimonio a contarnos también su relato. Y ella nos relataba que algo que a él se le olvidó contarnos, y es que con las de ella escribió en las paredes ese día. Y eso nos dejó también muy impactados, porque con Michelle siempre nos decíamos como, obviamente uno no, a veces uno también, nosotros profundamente a veces creemos que se excusan en esta voz y todo. Claro. Pero pues como tú ya a esa edad eres tan macabro, o sea, ¿de dónde se te sale a los 70 años cometer algo tan atroz? Y también nos contaba la hija que su mamá fue encontrada sin uñas. Ella le había mandado hacer el manicure a su mamá, la estaba consintiendo pues en esa separación, como tratando de mimarla. La encontró sin uñas. Le escribió una carta en ese tiempo, duró como 3 horas con el cuerpo. Después se trató también el de cortarse, o sea, hizo muchas cosas, pero también fue muy llamativo para nosotros eso, como que ven, realmente el diablo le habló o realmente se está escudando en esto para justificar su hecho. Y la verdad que fue muy macabro, porque su físico te aleja totalmente de lo que él hizo. O sea, es casi que uno lo mira y uno no logra conectar el hecho con lo que es él como persona. Y además que cuando su hija nos empieza a relatar la personalidad de él, ella lo describe como un celópata. ¿Sí? Toda la vida celó a la mamá, toda la vida fue un poco, tenía mucha desconfianza, en fin. Pero lo que es realmente desgarrador es que como hija ella nunca pensó que su papá fuera a llegar hasta tal punto de acabar con su mamá. Y en esa entrevista, cuando ella nos está contando lo de las paredes, se funde una luz que era nueva. Se descarga completamente. Retomamos y empieza el relato, se descargan las baterías de las cámaras. Retomamos y ya no fue la cámara, sino eran las memorias. Entonces ese capítulo en la grabación fue muy atropellado. Y también pues obviamente lo que dice Kevin, para nosotros es a veces difícil creer en eso, porque pues también decimos, puede que lo estén usando para justificarse, pero también llegan esas preguntas de, ¿en serio tú a esa edad puedes convertirte en algo tan sanguinario? Porque también hemos conocido muchas historias que son impulsos, ¿no? Claro. Pero esto ya es un crimen a otro nivel. De repente, fíjate que yo hace tiempo tuve una entrevista con una maestra, una mujer preparada, que es interesante, muchos ya la vieron, porque el título se llama Mis experiencias paranormales desde la esquizofrenia. Si no lo han visto, váyanlo a ver, así se llama. Nos relata directamente una mujer que es maestra o era maestra, toda su vida normal, su edad adulta, ya más o menos sobre los 40, empezó a despertar un día con voces en su cabeza. O sea, así, literal. Y ella no cree en lo paranormal y de hecho estando ahí dice, yo no tengo nada demoníaco, yo tengo un tema en mi cerebro y te lo empieza a decir, pero pasa algo bien raro. Dice que una ocasión, primero eran seres buenos y seres malos, ¿sí? Pero para rápido no alargar tanto el podcast, simplemente una voz un día le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas esto. Como que las primeras voces eran buenas y le decían, tú necesitas crecer en estas áreas de tu vida, vas a hacer lo siguiente, vas a salir de tu casa, el primer autobús que veas te subes, te bajas en tal calle, te bajas en este lugar, entras a esta librería, caminas tantos pasos a la derecha, tantos a la izquierda y enfrente vas a ver un libro que se llama así, cómpralo. Y lo hizo. Y yo le decía, ¿y lo encontró? Sí, ahí estaba el libro. Y le digo, ¿y para usted qué es esto? No, pues no sé, es un delirio. Le dije, es que esto para mí, un delirio es, no sé, algo que no tenga coherencia, que no exista ese libro. No, todo existe. Y tenía momentos donde ella dormía con a un lado una libreta y un lápiz,
porque durmiendo, o sea, una hermana la veía cómo se levantaba y empezaba a escribir. Y decía, humanamente cuando salía del trance yo veía puro garabato. O sea, yo no entendía. Pero había momentos donde como si fuera el español, dice, yo entendía cada palabra, cada oración, pero no sé, pero es mi enfermedad. Así me decía, pero es mi enfermedad. O sea, yo estoy mal. Y yo le decía, es que eso no es, o sea, eso no... Raya con la enfermedad, claro. Incluso decía que en sus últimos exámenes de preparación académica, las voces le susurraban las respuestas. Dice, yo no estudiaba y las voces me decían, esto es acá, esto es acá. Y yo le decía, ¿y era correcto? Sí. Salía yo con excelencia académica. Y yo le decía, entonces eso no es normal. O sea, yo intentaba, pero decía, no, eso es por mi enfermedad, que no sé qué. Entonces, sí es un poco extraño cuando ligas ciertas cosas con un tema paranormal y como que dices, oh, no sé, esto raya mucho en tal vez sí existe algo que esté influyendo ahí. Y no es de gratis, yo creo que estas colaboraciones de que el crimen y lo paranormal se han llevado mucho de la mano, y creo que es porque por ahí en la costa de Atlántica de Colombia hay un dicho y es quien lo vive es quien lo goza. Y entonces, claro, quien hemos visto esto realmente, pues damos fe de que realmente sí algo puede... Lo lleva a uno a cuestionarse. Sí. Exacto. Sí, como que ya nos lleva a intentar buscar otras respuestas que van más allá de lo normal. ¡Wow! ¿Cómo se la pasaron, amigos? Oh, increíble. Sí, increíble. Además que nos sacaste de nuestra zona de confort. Entonces, pues nada, agradecerte por tenernos acá en tu canal. Muchas gracias. Y también pues avisarles a ustedes que va a estar en nuestro canal para que vayan y vean ese capitulazo que tenemos programado con él. ¿Nos pueden volver a repetir sus redes sociales, por favor? Claro que sí, pues ahí estamos en todas las redes sociales, pero especialmente en YouTube como Conducta Delictiva. Y pues nada, Michelle en Instagram. Michelle Journalist. Y Kevin 10 Pinzón en Instagram también para que ahí nos tengan. Perfecto. Y en el canal, pues nada, todas estas historias que relatamos hoy pueden ir a escucharlas de viva voz de nuestros personajes. Perfecto, amigos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Familia, ya saben que los invitados para que vayan, los visiten, se suscriban. Y también antes de irte de este episodio, por favor no olvides suscribirte, activar las notificaciones. Si nos escuchas por medios de podcast como Spotify, te pedimos el enorme favor que también nos sigas por ahí y nos califiques con 5 estrellitas. Te lo voy a agradecer muchísimo. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.